Sus cuerpos aparecieron atados al mismo árbol, unidos por nudos marineros de una precisión quirúrgica. Jesse McBain y Patricia Mann no murieron rápido. Fueron estrangulados con una crueldad metódica en la oscuridad de un bosque de Carolina del Norte. ¿Qué clase de depredador acechaba en la noche de San Valentín de 1971, dejando una firma técnica que, 50 años después, sigue sin nombre? Este es el relato del San Valentín más oscuro. Una crónica donde la realidad de los hechos ocurridos a Jesse McBain y Patricia Mann supera cualquier ficción de terror. 12 de febrero de 1971. Durham, Carolina del Norte. El aire es gélido. Jesse McBain, de 19 años, y Patricia Mann, de 20, asisten al baile de San Valentín en el Hospital Watts. Ella es estudiante de enfermería. Él, un joven con un futuro prometedor. La velada transcurre entre música y promesas. A las 11:30 de la noche, la pareja abandona el recinto. Nadie volvería a verlos con vida. La mañana siguiente revela la primera señal de alarma. El Chevrolet 1968 de Jesse aparece estacionado en un callejón sin salida, una zona frecuentada por parejas conocida localmente como Lovers Lane. El vehículo está cerrado. En el interior, los abrigos de ambos descansan sobre el asiento. Un detalle inquieta a los investigadores. Nadie abandona su abrigo voluntariamente en una noche de invierno en Carolina del Norte. La policía inicia una búsqueda exhaustiva. Los días pasan. La angustia se convierte en un peso denso para las familias. 25 de febrero de 1971. 13 días después de la desaparición. Un topógrafo se adentra en una zona boscosa de difícil acceso cerca de la frontera entre los condados de Durham y Orange. El hombre se detiene en seco. El escenario es quirúrgico y brutal. Bajo la sombra de los pinos, los cuerpos de Jesse y Patricia yacen juntos. No es una disposición aleatoria. Han sido atados a un árbol. La evidencia física narra una progresión de sadismo. La textura áspera de la soga de nylon contrasta con la fragilidad de la piel. El nudo es complejo, profesional. A pocos centímetros de los cuerpos, un ramillete de flores aplastado contra el barro sirve como mudo testigo de la fecha. El informe forense es demoledor. La causa de muerte, estrangulamiento por ligadura. El asesino no tuvo prisa. Las marcas en los cuellos de las víctimas indican que la presión fue aplicada, liberada y vuelta a aplicar. Un ciclo de agonía prolongada. No hay signos de lucha violenta en el perímetro inmediato. El perpetrador tenía el control total de la situación. La investigación se topa con un muro de silencio y pistas que se desvanecen. Se analizan los nudos de la cuerda. Se interroga al personal del hospital. Se rastrean sospechosos locales. Pero el rastro se enfría. Décadas de avances en criminalística no han logrado romper el silencio de este caso. En 2018, nuevas pruebas de ADN intentaron arrojar luz sobre el sospechoso principal, un médico local ya fallecido, pero los resultados no fueron concluyentes. El caso permanece clasificado como un cold case, un expediente abierto que desafía el paso del tiempo. El bosque de Durham guarda un secreto que la ciencia aún no ha podido descifrar. La tragedia de Jesse McBain y Patricia Mann permanece en los archivos policiales como el recordatorio de que el mal no necesita de mitos para manifestarse. Esta es la crónica del San Valentín más oscuro, una historia real donde la única verdad reside en la evidencia fría y el silencio de una soga en el bosque. La investigación, lejos de ser un camino lineal, se convirtió rápidamente en un laberinto de tecnicismos y vacíos legales. El primer obstáculo no fue la falta de pruebas, sino la geografía.
Los cuerpos fueron hallados exactamente en la línea divisoria de los condados de Durham y Orange. Esta ambigüedad territorial generó una fricción inmediata entre los departamentos de policía. ¿Quién debía liderar la ejecución de las órdenes de registro? ¿Bajo qué jurisdicción se procesarían las evidencias? Mientras los burócratas discutían sobre mapas y límites, las huellas en el barro se borraban y el rastro del asesino se diluía. Sin embargo, un elemento se mantuvo como el eje central de las sospechas: la cuerda de nylon. Los peritos se centraron en los nudos. No eran simples lazadas de desesperación. Eran nudos de ballestrinque y de cirujano, realizados con una destreza que sugería una formación específica. Alguien que sabía cómo asegurar una carga, o alguien que sabía cómo cerrar una incisión. Esta revelación giró todos los focos hacia el Hospital Watts, el lugar donde Patricia Mann estudiaba y donde ambos fueron vistos por última vez. Fue entonces cuando un nombre comenzó a repetirse en los informes confidenciales: un médico del mismo hospital. Los investigadores descubrieron que este facultativo no solo tenía el conocimiento técnico para realizar los nudos, sino que presentaba un perfil psicológico inquietante. Se rumoreaba que tenía una fijación con las estudiantes de enfermería. Más perturbador aún fue el testimonio de un testigo que lo situó en el baile de San Valentín aquella noche, observando a las parejas desde las sombras. A pesar de estas señales, el estatus social y profesional del médico actuó como un escudo invisible. En 1971, interrogar a un respetado miembro de la comunidad médica requería una evidencia física que la tecnología de la época no podía proporcionar. Años después, en los archivos desclasificados, se reveló que se habían encontrado restos de vello púbico y fibras en la ropa de las víctimas que no pertenecían ni a Jessie ni a Patricia. Pero en la década de los 70, el análisis de ADN era ciencia ficción. Las muestras fueron guardadas en sobres de papel, esperando un futuro que tardaría casi 50 años en llegar. En la década de los 80, un detective retirado que nunca pudo olvidar el caso retomó las notas de campo. Al revisar las declaraciones originales, notó una inconsistencia. El coche de Jesse McBain no tenía signos de entrada forzada. Esto sugería dos posibilidades escalofriantes: o el atacante era alguien conocido que logró que bajaran la ventanilla, o alguien que portaba un uniforme y una placa, alguien con la autoridad suficiente para ordenarles que salieran del vehículo en la oscuridad del callejón. La sombra de la sospecha se extendió entonces más allá del hospital, alcanzando a las fuerzas del orden locales. El Lovers Lane era patrullado regularmente. ¿Cómo pudo un asesino someter a dos jóvenes, trasladarlos a un bosque remoto y ejecutar un ritual de tortura tan prolongado sin ser detectado? La respuesta parecía estar oculta en el mismo lugar donde comenzó la tragedia, el hospital. Los investigadores descubrieron que, semanas antes del doble crimen, varias enfermeras habían denunciado haber sido seguidas hasta sus autos por un hombre cuya descripción coincidía vagamente con el sospechoso principal. Sin embargo, los registros de esas denuncias desaparecieron misteriosamente de los archivos de seguridad del centro. El misterio se profundiza al analizar el comportamiento del asesino tras el hallazgo de los cuerpos. No hubo llamadas burlonas a la policía, ni notas a la prensa. Solo un silencio absoluto. Un silencio que sugería que el perpetrador no buscaba fama, sino la satisfacción metódica de un impulso controlado. Mientras el tiempo avanzaba, la tecnología empezó a alcanzar al crimen. En la oficina del sheriff del condado de Orange, una caja de cartón con la etiqueta McBainman 1971 fue abierta de nuevo bajo la luz de las nuevas técnicas de genealogía forense. Pero lo que encontraron dentro no fue la resolución inmediata, sino una nueva serie de preguntas que ponían en duda todo lo que creían saber sobre la noche del 12 de febrero. La ciencia, sin embargo, es un testigo paciente pero exigente.
Al aplicar las técnicas de genealogía forense en el siglo XXI, los investigadores se enfrentaron a un obstáculo técnico devastador. El material genético recuperado de los sobres de 1971 estaba extremadamente degradado. El paso de las décadas y las fluctuaciones de humedad en los depósitos de evidencias habían fragmentado las cadenas de ADN, convirtiéndolas en un rompecabezas al que le faltaban la mitad de las piezas. Pero no fue el ADN lo único que emergió de las cajas de cartón. Al digitalizar los antiguos informes de la oficina del sheriff, surgió un dato que en su momento fue descartado por considerarse una coincidencia irrelevante. Un testigo cuya declaración había quedado sepultada bajo pilas de burocracia. Informó haber visto un coche con una luz intermitente, similar a la de los vehículos policiales no rotulados de la época, circulando cerca de la zona de Lovers Lane poco después de que Jesse y Patricia fueran vistos por última vez. Este detalle reactivó la teoría del falso oficial, o peor aún, la de un agente real actuando bajo el amparo de la noche. Si el atacante portaba un uniforme, Jesse McBain, un joven respetuoso con la ley, no habría dudado en bajar la ventanilla. Esto explicaría por qué no hubo cristales rotos ni signos de lucha en el lugar del secuestro. El depredador no necesitó fuerza bruta para iniciar su captura, necesitó autoridad. En 2018, el capitán Tim Horn, de la oficina del sheriff del condado de Orange, dedicó sus últimos meses antes de jubilarse a intentar resolver el enigma que había atormentado a la región por casi medio siglo. Al cruzar los datos de los empleados del hospital con los registros de las fuerzas del orden de 1971, surgió una conexión inquietante. El médico sospechoso no solo tenía acceso a las víctimas, sino que mantenía relaciones sociales estrechas con varios oficiales de alto rango que, casualmente, habían supervisado las primeras etapas de la investigación. La red de influencias parecía cerrarse sobre el caso. Mientras los laboratorios en Virginia intentaban extraer un perfil genético viable de los restos de vello encontrados, los investigadores comenzaron a rastrear el paradero actual de aquel facultativo. Descubrieron que su historial tras abandonar Durham estaba plagado de incidentes menores nunca procesados, siempre protegidos por su prestigio profesional. La tensión aumentó cuando los analistas forenses informaron que habían logrado aislar una secuencia. No era suficiente para una identificación directa en una base de datos criminal, pero sí para rastrear un linaje. El resultado, sin embargo, arrojó una sombra de duda sobre el médico. El ADN no pertenecía a un solo individuo. En la ropa de Patricia Mann había material genético de dos hombres distintos, además de Jesse. La posibilidad de que no hubiera un solo asesino, sino dos, o de que la escena del crimen hubiera sido contaminada de una forma que nadie quiso admitir en 1971, cambió por completo la dirección de la búsqueda. El silencio del asesino ya no parecía un acto de control individual, sino quizás el resultado de un pacto de silencio compartido. La investigación se trasladó entonces a los cementerios y a las bases de datos de ancestros públicos, buscando a cualquier descendiente vivo que pudiera arrojar luz sobre los hombres que estuvieron en aquel bosque de Hill Forest, la noche de San Valentín. Cada nombre tachado en la lista de sospechosos acercaba a los detectives a una verdad que muchos en la comunidad preferían dejar enterrada. Aquel invierno del 71 se negaba a terminar. La genealogía genética forense, la misma herramienta que desenmascaró al asesino del Golden State, se convirtió en el último hilo de esperanza para una investigación que ya sumaba más de 18.0 días de estancamiento. Sin embargo, el camino no era directo. Los perfiles recuperados de las prendas de Patricia Mann estaban degradados por el paso de las décadas y la precaria conservación de las pruebas en los años 70. El equipo del capitán Horne empezó a trabajar con genealogistas expertos para desglosar esa secuencia de ADN mixta.
El proceso era agonizante. Buscar coincidencias en bases de datos públicas como Headmatch, rastreando primos lejanos, tatarabuelos y ramas familiares que se bifurcaban en cientos de nombres, mientras los técnicos cribaban miles de perfiles digitales. Horner regresó a los archivos físicos de 1971, centrándose en un detalle que siempre había resultado inquietante: los nudos. Jesse y Patricia no solo habían sido atados, habían sido torturados con una precisión quirúrgica. Las cuerdas que rodeaban sus cuellos y extremidades presentaban nudos complejos identificados en su momento como nudos marineros o, significativamente, nudos utilizados en procedimientos médicos para asegurar vendajes o tracciones. Esta firma reforzaba las sospechas sobre el facultativo del Hospital Watts, pero también habría una nueva interrogante. ¿Quién más en ese círculo social poseía la misma destreza técnica y el mismo conocimiento del terreno? Fue entonces cuando la investigación topó con un muro de cristal. Al rastrear las actividades del médico sospechoso en la década de los 70, los detectives descubrieron que no solo frecuentaba los mismos clubes sociales que la élite policial de Durham, sino que participaba en expediciones de caza y pesca con los mismos hombres que técnicamente debían haberlo interrogado con dureza. Las actas de las reuniones de la época revelaron que el médico era un invitado habitual en eventos benéficos de la policía, lo que explicaba por qué su nombre, a pesar de las pruebas circunstanciales, nunca llegó a encabezar una orden de arresto. En 2019, un avance en el laboratorio de Virginia arrojó una luz fría sobre el caso. Uno de los perfiles genéticos masculinos encontrados en la escena empezó a mostrar una coincidencia con una familia establecida en el área de Carolina del Norte desde hacía generaciones. No era el médico. El ADN pertenecía a un linaje distinto, uno que conectaba directamente con un exoficial de patrulla que había trabajado en la zona de Hill Forest durante los meses del doble crimen. Este hombre, cuya identidad se mantuvo bajo estricta reserva mientras se verificaban los lazos familiares, había fallecido años atrás, llevándose sus secretos a la tumba. Pero el hallazgo del segundo perfil genético, el del médico, seguía siendo la pieza esquiva. La teoría de la patrulla compartida o del viaje de caza nocturno que terminó en tragedia cobró una fuerza devastadora. Los investigadores se desplazaron a un pequeño pueblo en las afueras de Durham para entrevistar a la viuda de uno de los antiguos sospechosos. La mujer, ahora anciana y debilitada, recibió a los agentes con una mezcla de resignación y miedo. En el sótano de su casa, guardada en una caja de herramientas que no se había abierto en 40 años, encontraron una cuerda de nylon de color verde. El trenzado y el material eran idénticos a los fragmentos recuperados de los cuerpos de Jesse y Patricia en el bosque. La tensión en la oficina del sheriff era palpable. Ya no buscaban a un extraño que acechaba en las sombras, sino que se enfrentaban a la posibilidad de que los asesinos hubieran llevado placa y estetoscopio. El rastro del ADN ahora apuntaba a un descendiente directo del médico, alguien que aún vivía en la zona y cuyo material genético era necesario para cerrar el círculo de una vez por todas. La pregunta ya no era qué había pasado aquella noche de San Valentín, sino cuántas personas en posiciones de poder habían ayudado a ocultarlo durante medio siglo. El invierno de 1971 estaba a punto de ser exhumado, y con él, los nombres de quienes juraron proteger a la comunidad mientras la observaban desde la oscuridad del bosque. La obtención de esa muestra de ADN no sería un proceso sencillo ni directo. El equipo legal del condado de Durham sabía que cualquier error procedimental podría invalidar décadas de espera. Bajo la vigilancia discreta de agentes de paisano, el objetivo, el descendiente directo del médico del Hospital Watts, fue monitorizado durante días. No buscaban una confrontación, sino un rastro biológico desechado, un vaso de café, una servilleta,
cualquier residuo que permitiera al laboratorio de Virginia confirmar lo que los archivos de 1971 habían omitido. Finalmente, la coincidencia se produjo. El análisis genético confirmó que el segundo perfil hallado en las pruebas de la escena pertenecía a la línea sucesoria del facultativo. La teoría de la fiscalía comenzó a cristalizar en una narrativa escalofriante. Jesse McBain y Patricia Mann no habían sido víctimas de un depredador solitario, sino de un acto de violencia coordinado entre dos hombres que se sentían intocables. Uno aportaba el conocimiento del terreno y la autoridad del uniforme. El otro, la precisión quirúrgica para prolongar el sufrimiento de las víctimas. Mientras los resultados de ADN llegaban, los peritos forenses en el Laboratorio Estatal de Carolina del Norte se centraron en la cuerda de nylon verde recuperada del sótano de la viuda. El análisis microscópico reveló algo más que una coincidencia de color. El patrón de torsión de las fibras y la composición química del tinte correspondían a un lote específico fabricado a finales de los años 60, distribuido casi exclusivamente en ferreterías industriales utilizadas por servicios municipales y de emergencia de la zona. Pero el hallazgo más perturbador no fue químico, sino mecánico. Un experto en nudos de la Marina de los Estados Unidos fue consultado para analizar las fotografías originales de la autopsia y los restos de la cuerda. Su conclusión fue tajante. Los nudos utilizados para inmovilizar a la pareja contra aquel árbol en Hill Forest no eran comunes. Eran una combinación de ballestrinque y nudo de cirujano, ejecutados con una tensión que indicaba una práctica habitual en entornos donde la fijación absoluta es vital. Un quirófano o un traslado de detenidos de alta peligrosidad. Con estas piezas sobre la mesa, el caso dio un giro hacia las sombras del pasado institucional de Durham. Los investigadores comenzaron a revisar los turnos de guardia de la noche del 12 de febrero de 1971. Al cruzar los registros, descubrieron una anomalía que había pasado desapercibida durante 50 años. El oficial de patrulla identificado por el ADN no solo estaba de servicio aquella noche, sino que su registro de patrulla presentaba una ventana muerta de 3 horas. 3 horas en las que su unidad no reportó su posición por radio, alegando después un fallo en el sistema de transmisión debido a la densidad boscosa de la zona de Hill Forest. En los archivos del Hospital Watts, la situación era similar. El médico sospechoso había solicitado un cambio de turno de última hora esa misma tarde, citando una emergencia personal. Sin embargo, no había registro de ninguna llamada externa ni de pacientes que justificaran su ausencia. La presión sobre la oficina del sheriff aumentó cuando se filtró que la investigación estaba apuntando hacia adentro. Los antiguos cuadernos de notas de los detectives originales, muchos de ellos ya fallecidos, revelaron anotaciones marginales que nunca llegaron al informe oficial. En una de ellas, escrita a lápiz y casi borrada por el tiempo, se leía: "El doctor sabe más de lo que dice sobre el nudo. El oficial X estaba con él en el club de caza el martes. ¿Quién detiene a quien le sirve la copa?". El muro de silencio que había protegido a estos hombres durante medio siglo empezaba a agrietarse, pero el tiempo jugaba en contra de la justicia. Con los principales sospechosos muertos, el objetivo de la investigación se desplazó hacia la rendición de cuentas histórica y la búsqueda de posibles cómplices que aún pudieran estar con vida. Se convocó a una reunión a puerta cerrada con los familiares de Jesse y Patricia. En esa sala, el aire pesaba con la inminencia de una verdad que, aunque no traería de vuelta a los jóvenes, prometía desmantelar la mentira sobre la que se había construido la paz social de Durham durante décadas. Los agentes se preparaban ahora para realizar una serie de registros en propiedades vinculadas a la familia del médico, buscando no solo más pruebas físicas, sino el posible trofeo que muchos asesinos de este perfil suelen conservar. El invierno de 1971 ya no era un recuerdo borroso. Era un expediente abierto que quemaba en las manos de quienes, por fin, se atrevían a mirar al bosque. El velo es delgado,
y el abismo profundo. Si buscas respuestas en la sombra, este es tu lugar. Memento Mori.